Saludos, muy buenas tardes, amigos, amigas televidentes. Muchas gracias por su sintonía, como todos los sábados, esa fidelidad que tiene nuestra gente con nosotros. Muy buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, Doris, después de todas estas lluvias, o en todas estas lluvias, porque no se sabe hasta cuándo va a continuar Va este periodo. a continuar según los meteorología y además mucho calor, porque el problema es ese. Llueve un ratito, pero al minuto empieza un calor tremendo. ¿Y qué está desatando eso? Muchos virus respiratorios. Muchos virus respiratorios, las enfermedades transmisibles también, porque por ejemplo ya hemos hablado muchísimo en 2x3 en salud del dengue, que tiene que es una enfermedad viral transmitida a través del mosquito Aedes aegypti. Así es. Que los criaderos se desarrollan justamente con ese ambiente de humedad, calor. Exacto. Eso es favorable para cualquiera. Para cualquier virus, y el dengue, como tú citas, tiene la particularidad que una vez terminan las lluvias y hay aguaceros, entonces ahí es que viene el gran peligro de que resurjan estos brotes importantes de dengue. Y hablando de dengue, nosotros tenemos unas invitadas hoy, pero quiero citar lo que recientemente ARS Primera. Lanzó una campaña educativa y muy interesante y graciosa, porque va dirigida más a los niños y a los adolescentes, entonces con unos mensajes educativos sobre dengue, y digo yo, qué bueno, qué importante sería que cada una de nuestras instituciones públicas, privadas, hagan esto, porque realmente nuestro país lo que necesita es eso, mucha educación y mucha orientación para prevenir en salud. No, gracias a ellos por habernos invitado. Estuvo Albania al frente de todo eso, y allá hubo un panel de expertos. Que si bien es cierto que los datos no fueron súper novedosos, pero fueron educativos, tendentes y en coordinación con la campaña que ustedes la van a ver hoy ya en el programa ya instalada en el programa. Sí, y lo importante de esto es que se dieron diferentes visiones sobre cómo enfrentar el dengue, cómo afecta tanto a las familias como a la sociedad en sentido general, y el papel que juegan quizás nuestros más pequeños de la casa en esas labores de orientación y educación a la familia. Nos hizo mucha gracia. Sí, pero aparte de eso también llamar a las personas a cuidarse. Mucha gente reportando síntomas gripales, sobre todo que se manifiestan con dolor de garganta, congestión nasal, fiebre. Entonces es momento de cuidarse. Los médicos hablan de que hay mucha influenza, sobre todo tipo A, y también catarro común, que pueden confundirse los síntomas. Y después ustedes saben también que con la lluvia y con estos ríos desbordados, porque a veces creemos que lo que pasa en el país es lo que ocurre en el Gran Santo Domingo. No, hay muchas actividades, inclusive suspendidas, una de las cuales yo iba a participar, en el interior del país, dada la gran cantidad de lluvia que ha estado cayendo. Los suelos están saturados, sobre todo en este Cibao central. Sí, muchas inundaciones. Y en el este también ha llovido bastante. Entonces eso arrastra otros tipos de problemas. Como las diarreicas, las enfermedades gástricas y la leptospirosis también, que es muy peligrosa. Así que a estar atento toda la población. Pues con este mensajito, Tati, si te parece, nos vamos a la pausa y regresamos ahora con nuestras primeras invitadas de la tarde. Regresamos. 2x3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Y aquí tenemos dos buenas amigas a quienes queremos mucho y conocemos de hace muchísimo tiempo. Son Cintia Modesto. Cintia es gerente senior de comunicaciones de seguros humanos, y Luzvania Santos, que es analista de comunicación. Se valen los chivos, mirar los nombres así en los celulares. Con ella vamos a conversar de unos programas interesantísimos que tiene Humanos Seguros, y sobre todo vinculados. Vamos primero a hablar de que es vinculado a las madres. Ya a las madres pasó, pero siempre nosotros tenemos esos momentitos para honrar a esas personas que tanto amamos. Bienvenidas, chicas. Bienvenidas, chicas, aquí a 2x3 en salud. Así es. Vamos a aprovechar antes que nada para agradecer este obsequio justamente de ese programa, de Humano de Corazón por Niños Sanos y Felices, y forma parte de lo que vamos a hablar hoy de este proyecto, ¿cierto, Cintia? Sí, el proyecto se llama Madres Solidarias, es del programa Humano de Corazón, que es el programa de Grupo Humano que abarca sus dos empresas, tanto ARS Primera como Humanos Seguros. Entonces el programa está muy enfocado en la recuperación de la salud de niños con enfermedades de alto costo y complejidad,
que son las enfermedades catastróficas, y condiciones de vida permanente como los chicos que están dentro del espectro autista, los chicos con Down. Y muy oportuno, interesante, porque sabemos la alta incidencia que tenemos en nuestro país de niños con estas condiciones. Y Luzvania, ¿qué buscan ustedes con esto? Es el tema de la inclusión de la que habla Doris, o sea, con esto, porque en el caso del espectro autista es altamente preocupante lo que está pasando en el mundo. ¿Qué se busca con todo esto? Bueno, correctamente. Básicamente nuestro programa de responsabilidad social corporativa, como ya Cintia comunicaba, Humano de Corazón por niños sanos y felices. Básicamente eso es lo que buscamos, poder hacer esa inclusión, como decían, pero también poder brindarles a todos los niños esa oportunidad también. Nosotros hacemos diferentes actividades, no solamente jornadas operativos médicos, por ejemplo, sino que también hacemos cosas que son muy divertidas también, por ejemplo, para proveerles a ellos una fiesta de Navidad, para que ellos puedan tener todas esas oportunidades en base a. Entonces, eso es lo que también nosotros buscamos con el programa, es cada una de estas, ¿verdad?, condiciones, por decirlo de esta manera, nosotros poder abrir oportunidades para que, como dice el eslogan, más niños puedan vivir sanos y felices. Pero ¿va dirigido, Cintia, específicamente a afiliados a ustedes o es abierto a la población en sentido general? Es abierto a la población general. De hecho, está muy enfocado en niños con escasos recursos, específicamente aquellos que no tienen seguro, porque sabemos que cuando una enfermedad catastrófica impacta a una familia, no es solamente el niño que sufre, es el núcleo completo, la familia, o sea, completa, las finanzas y demás. Entonces, por eso es que nos dedicamos mucho a ese segmento específicamente. ¿Es como la responsabilidad social que tiene la empresa, un programa de responsabilidad social? Así es, el programa nació en el 2007 con la idea de enfocar los recursos, porque nosotros recibimos muchísimas solicitudes de diferentes tipos, pero dijimos, bueno, vamos a enfocarnos en un área sensible donde nosotros podamos hacer una diferencia. Y ahí hemos hecho muchísimas actividades y una de ellas es Madres Solidarias. ¿Y cómo hacen, Luzvania, para captar, para lograr que esa población vulnerable totalmente y excluida muchas veces de los programas de las ARS, los programas sociales, esa gente venga a esas actividades y reciba esos beneficios que al final son para ser felices? Correctamente. Nosotros tenemos 8 fundaciones aliadas que apoyamos y básicamente el programa va dirigido a estas 8 fundaciones aliadas, o sea, son nuestros aliados. Y de hecho, Madres Solidarias, nosotros lo que hacemos es que precisamente todo lo que se colecciona o nosotros recaudamos a través de esta colección va dirigido a las 8 fundaciones aliadas. Muchas de ellas. Porque un apoyo económico lo que ustedes brindan. Correctamente. Entonces, lo maravilloso también de todo esto es ver cómo la sociedad se involucra, porque son diferentes, ¿verdad? Síndrome de Down, cardiopatía congénita, autismo, diferentes, pero ver cómo la sociedad, incluso muchas personas que hacen esta compra nos dicen, no, yo quiero apoyar, o sea, me movió, aunque las joyas son muy preciosas, me movió la causa. Ahorita vamos a hablar de Madres Solidarias, vamos primero a cuántas personas, cuántos niños ustedes han impactado ya con este programa de Humano de Corazón. A la fecha, directamente hemos impactado más de 8.900 niños e indirectamente alrededor de unos 10.000 niños. Cuando hablamos de impacto directo es que hemos patrocinado ya sea su tratamiento, su operación, sus medicamentos o algún tema de estudio diagnóstico, y ya indirectamente es cuando apoyamos a la fundación y entonces ya la fundación pues decide dónde destinar esos fondos. Y los donantes, por lo general hay instituciones y donantes que hacen una entrega de unos recursos y no le interesa ni siquiera que se conozca. No, para nada. Bueno, nosotros tenemos siempre al final de año un informe de resultados de cada una de las fundaciones y a inicios hacemos un desayuno, un encuentro donde compartimos no solamente esos resultados, sino también los planes de ese año, para entonces nosotros poder trabajar en sinergia con los objetivos de la fundación y los objetivos de Humano. Ahora vamos a hablar de Madres Solidarias. Ya iba a decir de corazón, todas son de corazón. Madres Solidarias, ¿en qué consiste? Hablabas de joyas, ¿sí? Luzvania hablaba de joyas. Vamos a ver en qué consiste ese programa. Bueno, este año nos une el amor y nos une el deseo de ayudar. Eso fue un poquito nuestro eslogan y todos los años tenemos algo similar.
Básicamente esto es una colección de joyas que se hace todos los años y el propósito es madres ayudando a otras madres, pero tal vez quizás, bueno, no eres madre, pero eres hija. Perfecto. Y básicamente está vinculada. Estás vinculada. Y es ver esa solidaridad, ese legado de empatía. De hecho, una de las cosas que trabajábamos este año es ver cómo una joya puede ir de generación en generación. Por ejemplo, quizás yo tengo la joya de mi abuela, o quizás ustedes también. Entonces, asimismo, cómo ese legado de empatía, de amor, de solidaridad, se puede pasar de una generación a la otra. Eso es Madres Solidarias. Siempre... y además se perpetúa, porque si yo tengo un diamante, un ejemplo, estoy poniendo... y yo necesito que eso se perpetúe, aun cuando yo no esté físicamente, pues eso va quedando y se va convirtiendo en una obra de bien. Correcto, esa es la esencia, es un poquito eso. Muy lindo. Es muy lindo y ver cómo las personas se involucran. Por ejemplo, siempre trabajamos con las 8 fundaciones y cada una de las joyas, por ejemplo, tiene el color de una de la fundación, que si es Heart Care, por ejemplo, la identificamos con el color rojo. Las personas pueden identificarse tanto por la causa, pero también puede ser un caso de que eso me tocó a mí, en mi familia, entonces me identifico indistintamente, como hablábamos del autismo y diferentes causas. Entonces, esto mueve la colectividad y por eso es responsabilidad social, porque nos involucramos todos. Es como esa movilización social para crear un impacto y hacer que todos nos movilicemos por estas 8 causas que apoyamos. Aquí hay entidades que trabajan en la elaboración precisamente de joyas, de manualidades. También involucran ustedes esas entidades de madres muchas veces que son que la integran para su sustento. ¿Ustedes involucran ese tipo de entidades para este tipo de iniciativas? Bueno, en este año trabajamos directamente con una joyería que es Esquilus, que es básicamente nuestro aliado en este sentido para la confección de estas joyas. Para el próximo año ya tenemos una alianza estratégica que vamos a hacer, que se la vamos a comunicar oportunamente también, que va a ser para eso mismo, para involucrar, porque esto es responsabilidad social y mientras más manos sumamos, pues más impacto social tenemos. Hay una máxima que dice que hay más alegría en dar que en recibir. Y entrevistándola, conversando con ustedes, le vemos como el brillo en los ojos de la alegría que le da esto. ¿Qué han sentido ustedes de eso? ¿Qué sienten? Bueno, realmente es tal cual dices, o sea, desde las acciones del voluntariado, el tú tener el contacto con estas familias y ver, o sea, tú recibes muchísimo más de lo que tú das, ya sea tiempo o recursos, o sea, el banco emocional de cada uno de los voluntarios sale repleto cada vez que nosotros tenemos una actividad. Y realmente es algo que nos emociona muchísimo trabajar. La verdad que sí, porque creo que de Santa Teresa me parece la frase, porque no se trata muchas veces de dar cosas, no se trata de dar cosas, sino de darse, como dicen muchos los religiosos, de entregarte tú. Por ejemplo, tu tiempo. A veces, nosotras lo conversamos, a veces nos quejamos tanto, señores, nos quejamos tanto. Y hay gente que necesita tanto en todo el sentido de la palabra. Y me parece a mí, desde mi posición, que ese trabajo da ese nivel de satisfacción y ayuda también a sentir que la vida tiene sentido. ¿Algún caso, Cintia y Luzvania, que le haya impactado? Porque yo sé que en todo este transitar hay unos casos que llaman más la atención que otros. ¿Algún caso que ustedes recuerden que le haya impactado, que lo hayan recibido y hayan dicho, caramba, mira que cómo se logró esto y qué sé yo, y que le llene realmente el alma de haber dicho, lo logramos? Bueno, yo tengo un caso hace muchos años, fue una ayuda individual. Un padre llegó con su cartita de que necesitaba ayuda para la operación de la niña, nosotros evaluamos el caso, hicimos los arreglos con el hospital y bueno, la niña se operó, pero yo como me olvidé del caso. A los meses llega el padre con una foto de la niña, con una leyenda que dice que gracias a ustedes por darme la oportunidad de vivir, ahora yo camino, yo tengo la foto en mi escritorio todavía. Y eso, cada vez que la veo, por eso es que nosotros hacemos esto. Eso es una motivación. A nosotros nos ocurre, de hecho Doris tiene un libro que habla justamente de esas grandes historias y a uno le impacta sobremanera, como a veces queremos cambiar el mundo completito, pero uno puede impactar a una persona. A una persona y cambia la vida. Y con eso cambias la vida de alguien. Y qué bonita iniciativa de parte de ustedes, de verdad. ¿Algo? No, quería preguntarle que a quién se le ocurren cómo se deciden cada año esas iniciativas, esas campañas. Bueno, nosotros veníamos ya de hace muchos años haciendo
esfuerzos diferentes para ver cuál era el más exitoso. Tuvimos desde tarjetas de Navidad, pintadas por los mismos niños de las fundaciones, la agenda escolar, hasta que llegamos en el 2016 a Madres Solidarias, que se nos ocurrió de repente, bueno, la gente quisiera, aparte de ayudar, tener algo que te recuerde o que te perpetúe en el tiempo esa ayuda. Y bueno, pues surgió esto, y no solamente como una forma de recaudar fondos para las fundaciones, sino también para darle visibilidad a cada una de las causas, porque cuando tú estás promoviendo una joya, tú tienes que hablar de la fundación, tú tienes que hablar de qué hacen ellos, y es una forma pues también de levantar la bandera para que la gente los conozca y pueda involucrarse con ellos. Y si alguien quiere formar parte de este proyecto, yo necesito donar, necesito ser parte, ¿qué hace? ¿Con quién se contacta? ¿Cómo se contacta? Bueno, eso depende, si es directamente a Humano de Corazón, y nosotros pues hacemos el aporte de las fundaciones. Nosotros tenemos otro programa donde tú acumulas sonrisas que puedes donar a las fundaciones, y si no, pues nosotros con muchísimo gusto pues podemos dirigir a la persona interesada a cada una de las fundaciones, porque tenemos contacto con ellas de hace, bueno, tenemos 17 años con el programa. Sí, pero si, por ejemplo, una persona nueva que está viendo el programa ahora y quiere involucrarse, porque hay mucha gente con capacidad de donar y de amar, y de dar, y de querer darse y dar. ¿Tienen algún contacto, alguna forma, algún lugar en una oficina particular? Bueno, tenemos una página web donde pueden contactarnos. El contacto caería tanto con Luzvania conmigo. Pueden integrarse a nuestro voluntariado. Nuestro voluntariado tiene 250 personas, muchas de ellas son evidentemente colaboradores de Humano, pero también tenemos personas externas, o sea que con mucho gusto también pueden formar parte del voluntariado. Y así como le llegó esa cartita que tú recuerdas tanto, Cintia, como una gente que quizá no pertenezca a ninguna de esas fundaciones que ustedes, pero que necesita ese apoyo, ¿cómo se le acerca a ustedes? Sería igual, básicamente recibimos muchas solicitudes también de así fundaciones que quisieran formar parte, y es lo mismo, es hacer como esa propuesta. Una gente particular puede entrar a la página y escribirle o comunicarse directamente con ustedes. Correctamente. Porque hay iniciativas. En estos días me llegó en una de las redes, por ejemplo, de gente que quiera, UNICEF lo tiene, de gente que quiera donar para los niños de Gaza, ¿verdad? Si tú quieres, pues entras a esa página y vislumbra la posibilidad de tú donar. Hay mucha gente, señores, con capacidad. Uno se queja de un mundo malo, lleno de maldad, pero hay mucha gente buena. Hay mucha solidaridad, definitivamente. Pues nosotros queremos agradecerles a Cintia y a Luzvania por estar aquí, por compartir esas iniciativas tan humanas y tan bonitas. Gracias, y nada, en otra ocasión las puertas de nuestro programa están abiertas. Cuando ustedes tengan iniciativas de esa naturaleza, solamente nos avisan y aquí estarán. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes continuamos ahora con otra invitada de lujo, como son los invitados de 2x3. Volvemos ahora. 2x3 en salud. Un placer que nos puedan seguir acompañando en esta versión del programa 2x3 en Salud. En esta segunda entrevista tenemos a una persona muy especial y muy querida y amada por Doris y por mí. Se trata de la periodista, escritora y abogada Wanda Méndez. Con Wanda nos unen muchas historias y estamos aquí para contar algo de eso. Bienvenida, Wanda, querida compañera y comadre. Bueno, comadre. Bueno, muchas gracias. Yo me siento sumamente agradecida de que me hayan invitado a estar en este espacio por múltiples razones. O sea, que ya visitó algunas de ellas, ¿verdad? Cosas en común que tenemos, colegas, amigas, compañera de fuente, compañera de trabajo. De trabajo por muchos años. Yo creo que ustedes tienen aquí un programa de 1 hora. Yo creo que si nosotros nos ponemos a contar todo lo que nosotros hemos vivido en todos estos años de ejercicio, no alcanzaría el tiempo. Vamos a tratar solo algunos aspectos, porque se sabe que es imposible en 40 minutos tratar tantos Y sería temas. bueno, Wanda, que empecemos hablando de tus 2 libros. Wanda, el año pasado, Wanda. El año pasado, señores, que el tiempo pasa tan rápido. En julio y agosto. Sí, puso a circular 2 libros, me ganó, porque yo quería poner el mío antes que los de ella, pero no hubo manera. Y Wanda, vamos a hablar de esa experiencia de uno como periodista, antes de hablar específicamente de tus libros, del contenido.
de esa experiencia, periodista en ejercicio, abogada que también te involucra con tu esposo en la oficina y en todo lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho, pero además escribir 2 libros, ponerlo a circular uno detrás de otro prácticamente. ¿Cómo se divide el tiempo de un ser humano para poder responder? Y madre además, o sea, es cabeza de una periodista familia. En ejercicio en ese momento. Exactamente, sí. ¿Cómo se divide el tiempo? Periodista en ejercicio, pero voy a contestar la segunda inquietud que tú mencionabas. Y abogada porque te involucra en con la oficina de tu esposo. Sí. Realmente ahora estoy en una especie de aprendizaje, de año sabático, porque ahora estoy con una licencia del periódico que tú sabes, Doris, y estoy dedicada prácticamente completamente al derecho. Al derecho, sí, estoy ejerciendo el derecho y haciendo labores de comunicación, pero más independiente. Más en un segundo plano, más la comunicación. Esos son de los retos que uno como periodista ha ido asumiendo, metiéndose en varias actividades, varias agendas, varios trabajos, y que hemos podido ir logrando con mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sacrificio, porque ustedes saben, las dos que son profesionales brillantes, pero que también son buenas madres y han sido también buenas hijas, no es fácil ir trillando ese camino, levantarse temprano de la mañana. Yo recuerdo cuando yo comencé el periodismo, el reporterismo en El Siglo, yo tuve tiempo que me levantaba a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana ya estaba en el periódico, y por ahí comenzaba una jornada y yo llegaba a la casa a las 7 de la noche porque no habían tantas facilidades para uno que ir a su casa, comer, volver, era hasta las 7 de la noche. Entonces todo esto conlleva el periodista decían que era una profesión sin horario, decían a uno. En ese tiempo, sí. Pero ahora con la tecnología, tú sabes que hemos mejorado con el administrar el tiempo mejor. Exactamente. Y también por la tecnología le ha permitido a uno no tener que estar todo el tiempo en la calle. Sí. Wanda, entonces la clave de toda esa pregunta que hace Doris de cómo se puede tanto al mismo tiempo, por ejemplo, antes de entrar a los 2 libros, es la disciplina y la entrega. Disciplina, entrega. Y no tener miedo al cambio. Y no tener miedo al cambio, sí, porque si le tenemos temor, no damos el paso. Uno al principio uno comienza medio tímido, pero después se va soltando, pero sobre todo yo he visto que ayuda a uno a botar esa timidez y a lanzarse, la preparación también, cuando uno siente que tiene los conocimientos suficientes y que tiene la capacidad, y sobre todo que uno dice, pero tal persona que hace esto y hace lo otro, ¿y por qué yo no lo puedo hacer? Sí, sobre todo ya me he preparado para eso. El periodismo es el que abre la puerta a Wanda Méndez en todo. El periodismo, sí. El periodismo, sí. Primero comienzo, ya tengo 23 años en el Listín Diario. En el Listín Diario... ¿Ya casi me está alcanzando? Te va a alcanzar fácilmente. No, pero no te voy a alcanzar porque tú cada vez ensancha esa brecha. Levanta porque las yo alas. sé que tú no te vas a retirar así por así. Entonces, esa preparación como periodista, ya perdí el hilo de la pregunta con la intervención. Decía Tati que si es el periodismo el que te abre las puertas a todo. Sí. Entonces, le decía, retomando otra vez el hilo, que en el Listín Diario, yo comencé cubriendo la fuente judicial, luego... Antes había cubierto... Comencé por el electoral en el Listín, que vengo ya desde el siglo, sí. Después paso ya a la fuente judicial, no tan de lleno, porque está el periodista Ramón Benzán, que es el que cubre el día a día, pero siempre a mí se me ha reservado para hacer trabajos especiales. Entonces, en esa cobertura del periodismo de profundidad, periodismo de investigación, entonces que hemos hecho... esa serie de reportajes en diferentes ámbitos, diferentes temas del área judicial,
Y en el 2012, que comienzo a cubrir la jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional, que se crea en el 2011, pero que comienza ya a funcionar en el 2012, se me asigna a cubrir la fuente del Tribunal Constitucional. Entonces, ahí yo comienzo a conocer, a examinar sentencias, a examinar jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Y te enamora del derecho? No, ya yo venía estudiando derecho desde el 2009, porque yo me enamoro del derecho, yo me dejé seducir, vamos a utilizar ese término, yo me dejé seducir por el ejercicio jurídico de mi esposo. ¿Por qué me dejé seducir? Vamos a decir el nombre de Luis. Mi esposo, abogado, sí. Un buen abogado. Gracias, Doris, por eso que él te quiere tanto. Él ya tenía un ejercicio, o sea, en su oficina de abogado, su ejercicio derecho de forma independiente. Pero ¿qué pasa? Que en ese error de madre y de esposa, nosotros vivíamos en la zona oriental en ese tiempo, salíamos antes de las 7 de la mañana con los muchachos al hombro. Yo recuerdo que yo salía incluso con un tubi y en el carro era que me iba peinando y venía maquillándome. Entonces teníamos que salir a llevar los muchachos al colegio tempranito. Entonces después que dejábamos los muchachos en el colegio, antes de las 8 de la mañana, a las 7:30 de la mañana ya estaban en el colegio, entonces pasábamos por la oficina. Entonces ahí con mi preparación en el área así del periodismo, en saber escribir y redactar, entonces yo me fui involucrando ahí. Entonces, en las labores de derecho. Sí, mi primer trabajo en el área del derecho fue la corrección, revisando y también escribiendo, porque él se siente incluso cómodo cuando puede hacer un recurso y encuentra quién pueda hacer yo hacía la labor de digitadora, porque casi prácticamente ni pensaba, ni generaba, los digitadores lo único es escribir. Entonces a él le encanta dictarle a uno más fácil. Es más cómodo, entonces por ahí es que yo entro a estudiar. Yo digo, pero déjame estudiar. Y te va a la universidad. Derecho, digo, porque voy a terminar siendo un juez de la Suprema Corte de Justicia que ya murió, José Manuel Hernández Machado. José Manuel Hernández Machado, que estuvo como secretario en la Junta Central Electoral, sí, claro. En aquellos tiempos, un caballero. En una ocasión yo le pregunté, ¿su esposa es abogada también? Me dijo, abogada de mosquitero. entonces yo dije, no, pero voy a terminar siendo abogada de mosquitero. Entonces ya cuando yo ayudante del marido. Claro. Entonces, porque el abogado siempre está socializando, hablando de sus casos. Entonces el que no sabe nada de derecho, digo, pero me voy a aburrir en esta relación, claro. Entonces, Wanda, ¿cómo nacen tus dos libros? Vamos a dar los nombres de los libros y cómo surgen esas inquietudes de publicar esos dos libros. Sí, uno precisamente son sentencias comentadas del Tribunal Constitucional, porque cuando comienzo a cubrir el Tribunal Constitucional en el 2012, yo externé una queja en la redacción. Vamos a dejar esa queja y nos la va a decir ahora. Nos vamos a una pausa y regresamos con Wanda Méndez hablando de sus dos publicaciones recientes. Regresamos. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con la periodista, abogada y escritora Wanda Méndez, que nos estaba justamente comentando del tema de su primer libro. Y mi primera queja. Y su primera queja. Ahí quedamos. Sí, resulta que cuando el Tribunal Constitucional se muda a donde ahora constituye su sede definitiva, antes era una sede provisional, porque el Tribunal Constitucional comenzó realizando sesiones en aulas de universidades y después de ahí le otorgaron de manera provisional el edificio en UNIBE, en la Pucamaima, y luego se le asignó el edificio que anteriormente era del Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, allá en la plaza de la Bandera. Sí. Entonces, cuando se muda algunos mobiliarios para allá, a mí me enviaron para que hiciera una crónica de cómo estaba funcionando el Tribunal Constitucional. Yo recuerdo que el título de esa crónica es
fue: el Tribunal Constitucional se muda con más papeles que mobiliarios. O sea, lo que tenían eran muchas cajas, muchos documentos, y no tenía todavía mobiliarios. Y en espacios incluso le asignaron algunas oficinas, fueron. Entonces, cuando yo escribo mi crónica, y ustedes entenderán por qué la queja, yo hago un reportaje amplio. Uno suele escribir más de lo indicado, de lo que se necesita, sí. Entonces yo hago mi crónica, pero al otro día salieron como 4 o 5 párrafos de esa crónica. Periodista. Sí, entonces yo le digo, pero su jefe, al subdirector y al coordinador, a Fabio Cabral y a Tomás Aquino Méndez, yo le digo, pero ¿y esos párrafos? Entonces en ese momento, yo desahogándome en el área de la redacción, fue que Fabio me dijo, pero vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una columna donde tú comentes sentencias del Tribunal Constitucional, que tú le expliques a la gente en qué consiste en esa sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, de esa forma nace la columna Jurisprudencia Constitucional, que es la que publico todos los miércoles en el Listín Diario. Y entonces, a partir de ahí, o sea, 2012 hasta el 2021, yo recojo todas esos artículos en el libro, ese fue el segundo libro que publicamos, que se llama Visión Constitucional, Sentencias Comentadas del Tribunal Constitucional Dominicano. Perfecto. Eso es como una guía que le puede servir no solamente a los abogados, también a cualquier persona que no tenga ningún tipo, ¿no? diversas sentencias. Y explicada de una manera llana, que la gente la pueda entender. De una manera más sencilla, que cualquier persona, aunque no sea abogada, pueda entender lo que se le está explicando, aunque hay algunas que por más que tú se la expliques a una persona que no es abogada, no las entiende, porque tiene que ver mucho con procedimientos y con aspectos jurídicos. Y ya, incluso yo recuerdo que el primer artículo que yo escribí se llama Derechos que genera la unión libre. Y mira, vamos a caer en el tema de las madres, justamente de las madres concubinas. Exactamente. Ese artículo tiene que ver con el reclamo de una pensión que hizo una viuda de un militar que había fallecido y se le estaba negando otorgarle la pensión por sobrevivencia, por supervivencia. Entonces ella presentó una acción de amparo. El tribunal de primera instancia no le acogió la acción de amparo porque no había demostrado el concubinato. Entonces, cuando llegó el caso al Tribunal Constitucional, que allá llega a través, sin estar casado, ¿no? Sin estar casado. Unión libre. Unión libre, la unión libre, pero que la unión libre está reconocida en la Constitución del 2010, en el artículo 55. Entonces, adquiere los mismos derechos. Siempre la diferencia nada más es el papel. Que hay un acta de matrimonio y hay un acto de notoriedad. Yo pienso que ha sido uno de los grandes logros. Hacer esos reconocimientos, porque había mucha injusticia en ese sentido. Claro. Entonces, ese primer artículo, el Tribunal Constitucional le reconoce la unión libre y le reconoce el derecho a una pensión, sobre todo porque era una mujer que tenía como 4 o 5 hijos con esa persona. Imagínate y no se había casado tampoco, no se había no había hecho posteriores matrimonios, que ese es un requisito también que no puede para el concubinato. Y en el mismo orden, se me ocurre esta pregunta, que si un hombre tiene, ahora de otro... de derecho. Si un hombre tiene una mujer y está casado con ella, y a la vez tiene un amante. Un amante. Eso es justamente el artículo 55, ese es uno de los requisitos que pone. Que no tenga impedimento matrimonial. Ahí no hay un concubinato. O sea, el derecho lo tiene su esposa. Que no tenga una segunda base, Doris. Sí, no. La segunda base ahí no aplica. Por lo menos mientras
esté... Pero ¿y los hijos? Mientras si esté, los hijos siempre tienen derecho. Siempre tendrán derecho. Sí, porque ya no hay, como decían antes, los hijos de la calle. No hay hijos de calle. La calle no tiene hijos. Ni hay hijos naturales, ni hijos legítimos. Hay hijos. Ni Simplemente. Y tienen, bastardo, ¿cuántos términos despectivos? No, todos esos términos que son sobre todo denigrantes, ya eso ha ido desapareciendo. Ese derecho de los hijos está, aunque no tengan el apellido, el padre no lo haya reconocido legalmente. Siempre tienen derecho. Ahora Siempre. tú tienes que probar ese derecho que tú tienes. Si esa persona no ha reconocido ese hijo, entonces ese hijo tiene entonces la vía, la posibilidad de demandar, de ir al tribunal de familia y demandar el reconocimiento, eso se llama así, reconocimiento de paternidad. Perfecto. Y entonces le reclama a un juez que ordene, le pide a un juez que ordene que esa persona lo reconozca. Y ya hay facilidades porque está la prueba de paternidad. Esas son de ADN pruebas sí que se hacen ayudan. y a veces incluso no hay que llegar ni a la prueba de ADN porque hay, por ejemplo, hermanos de ese familiares de ese papá que reconocen que ese hijo es suyo. Sí, y todavía esa persona, el presunto padre, muere y también se pueden demandar a los hermanos para que reconozcan la paternidad de ese hijo después de muerte. También que queda, por supuesto. Esas demandas en reconocimiento de paternidad generalmente vienen motivados por eso. Si no hay herencia, difícilmente por lo económico, los intereses que mueven el mundo. Bueno, el derecho es apasionante. Bueno, si nos podemos hablar de derecho aquí, amanecemos. Y sobre todo con una persona que en este momento se ha sentido inclinada hacia el derecho y que lo siento como una pasión. Aunque si yo volviera a nacer, volvería a ser primero periodista y después abogada. Pues Wanda, hablando de esa pasión que genera el periodismo, vamos a hablar de tu segundo libro. ¿El primero? De tu primer libro, sí, Cómo vivir 100 años. A la gente le llama mucho la atención. Wanda recopiló una serie de reportajes a personas mayores de 100 años. Así que cuéntanos de eso, Wanda. Ese fue el primer libro, aunque ellos estaban compitiendo. Uno con otro ahí. Realmente yo creo que el que estaba listo primero era Visión Constitucional, pero con el asunto de la fecha en que se va a poner a circular. Este primero salió en julio, recuerdo que el 23 de julio y el otro fue ya en agosto. Este cuenta con un patrocinio tengo que decir que el primero cuenta con un auspicio del Tribunal Constitucional, esa es una obra que ellos me la auspiciaron. Perfecto. Y yo solamente aporté la intelectualidad, los artículos y mi presencia en la puesta en circulación del libro. Es una obra que la autoría es tuya, pero le pertenece a ellos. Incluso es académica y no tiene fines de lucro tampoco. Perfecto. Ellos la tienen disponible en el portal del Tribunal Constitucional. Muy y también bien. tienen ejemplares que creo que todavía quedan Tremendo ejemplares logro, a disposición. Entonces, el libro ¿Cómo llegar a los 100 años? Llegar a los 100 años. Testimonio de 27 centenarios. Como su nombre lo indica, me fui al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, CONAPE, y dije, bueno, pero a quien le conviene que esto se conozca y difundir estos testimonios es al CONAPE. Entonces ellos sí también me ayudaron con Wanda, esta obra. Nos vas a dar un permisito, nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos entonces a concluir todo esto en el último segmento con la periodista, abogada y escritora Wanda Méndez. Volvemos ahora. 2x3 en salud. Seguimos en 2x3 en salud conversando con nuestra amiga, la periodista Wanda Méndez. Wanda, estamos hablando ya de tu primer libro, que es el de los centenarios. Cuéntanos cómo surge y qué mensaje termina tú dando con esta entrega. Sí, consiste en una recopilación de reportajes a personas que tenían, porque muchas ya murieron, han fallecido más de 100 años.
esto surge por iniciativa del director del Listín Diario, Miguel Franjul. Que siempre tiene tantas ideas brillantes. Sí, muy creativo, muy generador de muchas ideas. Entonces se me asigna que investiguemos a ver cuántas personas tienen más de 100 años. Comenzamos esa búsqueda a través de la Junta Central Electoral, pero luego él nos dice, pero vamos a hacerle un reportaje a esos centenarios para conocer cuál realmente ha sido el secreto de esa larga vida. Entonces así comienza, comencé preguntando a ver, porque realmente no tenía a nadie a quien entrevistar. Después que presenté el primer reportaje, que fue a la señora Carolina Rodríguez de Toribio, esta señora tiene ya ahora mismo 112 años. 112. Wow. Tenía que mandarte la foto para que la presentemos. Ella vive aquí en Arroyo Hondo, vive en Arroyo Hondo, tiene 102 años, 12 años, fue la primera que nos contó el secreto de su longevidad. Recuérdenos, comadre. La mayoría, en sentido general, la mayoría de los centenarios hablaban de una buena alimentación, estilo de vida saludable, hábitos, por ejemplo, no fumar mucho, no fumar, no mucho alcohol, no mucho alcohol, trabajaban mucho también, incluyendo a las mujeres. Las mujeres trabajaban mucho en sus casas, entonces eso las mantenía activas, ejercitadas, incluso los hombres también, personas que trabajaron mucho la agricultura, la tierra. Esa fe cristiana que tenían la mayoría también, fueron algunos de los consejos, de los secretos que te revelaron. ¿No le hablaron de la vida sexual? De estas mujeres. ¿No le hablaron de su vida sexual? Algunos hablaban un poquito, pero sobre todo por ejemplo, hubo una que dijo que no había que celar mucho a los recuerdo hombres. Esa historia, sí. El señor Néstor de La Vega, Néstor Guzmán, él nos hablaba incluso de que cuando él conoció, después que conoció a su mujer, a su esposa, con la persona que se casó, que él nunca había tenido muy fiel, o sea, fue una persona muy fiel. O sea, que se mantuvo ahí a nivel de la sexualidad. Que la vida sana, al final. Claro, Doris, ¿para qué tener? Estilo de vida sana. Incluso él nos decía que los hombres que tienen más de una mujer, lo que hacen es que ponen a sufrir a su esposa. Y cogen un estrés enorme, además. Claro, un estrés y hasta es 4. Incluso hasta los mismos hombres. Los hombres a veces no se dan cuenta, los hombres que les gusta tener más de una mujer y sobre todo tener hijos con diferentes mujeres, no se dan, este es un programa de salud, se puede hablar también de salud, no se dan cuenta que ellos mismos también se están acabando, y a veces lo que crean son hermanos enemigos. Porque le genera muchos problemas familiares. Muchos problemas, no solamente a su esposa, a los hijos que tienen con esa mujer, sino también problemas a los otros hijos que tienen, y ellos mismos también. Yo me imagino que tienen que vivir todo el tiempo estresados. Y una falta de armonía enorme, y una falta de armonía, o sea que eso no es realmente lo recomendable. Wanda y yo tenemos experiencia de haber hecho unos reportajes conjuntos también, Wanda, que merecieron premios, varias premiaciones. Uno de ellos fue feminicidios, recuerda, Wanda, y el otro fue los niños, los menores en conflicto con la ley. O sea, una experiencia interesante. Sí, así es. Nosotros tuvimos el privilegio de recorrer juntas cárceles, fuimos a La Victoria, fuimos a Najayo también. En esos dos centros entrevistamos a hombres que estaban recluidos porque condenados ya. Sí, porque habían asesinado a 20 sus mujeres, a la esposa o a las novias y de esas historias o a las amantes. Y en el caso de los menores en conflicto con la ley, nosotros fuimos a los 8 centros de menores que recluyen menores
que han delinquido. Y también hicimos una serie de reportajes que ganaron premios, uno en Fungló de los dos y el otro, el de los menores, en Visión Mundial. Ganamos el primer lugar. Que yo como lectora, que recuerdo haber leído esas historias, una de las cosas que me gustó como lectora es que no había drama, sino era contar la historia. Porque hay historias que se te cuentan y están tan dramáticas que uno se exime de leerlas. Y a veces duda. Y sí, tú dices, como que tanto drama. Maquillada, como arreglada. Como tanto arreglo para que sea dramática. Entonces leí esas historias, la de los feminicidios fue impactante. Los testimonios de hombres, creo que uno de los entrevistados fue nuestro amigo y entrevistado muchas veces aquí, Luis Vergés. Sí, también, que es un experto en con el centro para hombres. Para hombres, no me acuerdo bien el nombre, pero es para hombres que han sido violentos. Ellos tienen estudios sobre eso, o sea que yo la verdad que te felicito a ti, Wanda, que eres nuestra invitada de hoy, pero en la persona tuya también a Doris, que han hecho ese esfuerzo tan inmenso. Creo sin lugar a duda que el periodismo es, como dice García Márquez, o decía, la mejor de las profesiones. Y contar historias, ahora que lo menciona, contar esas historias. En el caso de los testimonios de los feminicidas, había que contar el caso y uno no tratar de ni siquiera de prejuiciarse, porque si uno se prejuiciaba, no contaba la historia, porque se trataba de un asunto judicial. Sí, porque si le metes juicio de valor religiosos y todo eso, y te pone a verlo con moral, y no puedes contar. Y un asunto judicial que al final, cuando tú vas a entrevistar presos que están en la cárcel, ellos terminan diciéndote la mayoría que ellos son inocentes, y te dicen y te victimizándose. Y te arman una y la idea era llevar un mensaje a los hombres, precisamente a las sociedades, sobre lo que implica un feminicidio, o sea, tanto a la familia de la mujer como a esa misma familia de ese feminicida, o sea que era un poco un mensaje por ahí para ver si cambiábamos un poco la mentalidad de. Y hablando de contar historias, no se pueden quedar aquí en este programa también esas anécdotas que tuvimos Tati y yo comenzando, sobre todo cuando nos conocimos en la Junta Central Electoral, yo trabajando para El Siglo y Tati para el periódico Hoy. Yo creo, Wanda, que esas historias vamos a tener que dejarla para la próxima. En una próxima, pero por lo menos mantuvimos una buena relación de colaboración, de solidaridad. Trabajamos para periódicos que eran, entre comillas, competencia, pero nosotros siempre mantuvimos Nunca competimos lo personal. Nunca. Y hubo mucho respeto, y a partir de ahí no solamente ha nacido una buena amistad, nació también madrina de uno de sus hijos. Una historia muy linda, de verdad, señores. Wanda, la verdad que agradecidísima de que haya sacado este tiempo para estar con nosotros. Son testimonios en una sociedad donde se pierden los valores, muy bonita. Wanda no viene de apellidos ricos, viene del sur del país, es una fajadora, y esos son los testimonios que nosotros quisiéramos que a ustedes les lleguen. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros, Doris. ¿Quiere despedir? Muchísimas gracias, Wanda. Tú sabes que te quiero, te queremos y te apreciamos muchísimo. Muchas gracias. Realmente que me he quedado con sed de seguir contando historias. Te invitamos en otra ocasión. A nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por siempre preferirnos. Cada sábado aquí a las 6 de la tarde por Teleradio América, pero también nos pueden seguir, ver este programa completito en nuestro canal de YouTube. Será hasta la próxima semana.